Vayamos a Efesios, hermanos. Vamos a entonces empezar con lo que es las doctrinas de la gracia. Quiero agradecer siempre a la hermana que hace la publicidad ahí, o la pancartita esa. Y vamos a orar, perdón, leer, y vamos a después explicar el texto y vamos a aplicar el texto. ¿Ya? Leamos Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el 4, hasta el 3, perdón. Y luego vamos a explicar el texto y aplicar el texto. Si puedes tomar apuntes, te lo agradecería porque es bueno eso. Entonces vayamos a Efesios capítulo 2. Dice el texto, hermanos, para que no se duerman, quiero invitarles a que se pongan en pie, todos. Vamos a leer e inmediatamente se van a sentar. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y vamos a leer todos juntos a una sola voz los 3 versículos de Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, para que tú cabes en nuestro corazón, Señor, y pongas en nuestro corazón esta verdad de que éramos hijos de ira, hijos de Satanás, lo mismo que los demás. Te pedimos esto, Señor, porque realmente lo necesitamos. Ayúdanos a entender esta doctrina de la depravación total, esta doctrina de las doctrinas de la gracia. Y te pido, Señor, por mi audiencia, que puedas tú tocar sus corazones, pero también te pido, Señor, por el predicador. Dale poder y dale pasión para que pueda explicar esto, Señor. Y mueve corazones al arrepentimiento y a la fe. Empezando, Señor, del hermano que está aquí adelante hasta el último, que quizá está atrás o aún lo está escuchando por internet. Te pido esto en tu nombre, Señor. Ayúdanos, porque cuando nosotros somos débiles, tú nos fortaleces. Ayúdanos a entender que el mayor problema del hombre, Señor, es su pecado. También oramos, Señor, para que tú ayudes a cada niño, Señor, a que pueda estar sentado por 45 minutos. Y también ayudes a los papás a que puedan, Señor, enseñarles a estar sentados escuchando la palabra. En Cristo Jesús te pido esto, que también des sabiduría a los papás. En tu nombre, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Entonces vamos a empezar con esta doctrina de lo que hemos llamado las doctrinas de la gracia, o lo que comúnmente se llama las doctrinas de la gracia, y vamos a empezar hoy con esto, ¿ya? Quiero darles algunas razones por las cuales vamos a estudiar las doctrinas de la gracia. La primera razón es que estas doctrinas, hermanos, humilla al hombre y da gloria a Dios o exalta a Dios. La primera razón para estudiar las doctrinas de la gracia es que humilla al hombre y exalta a Dios. Así que esa razón es una de las más importantes para lo cual nosotros vamos a estudiar. Alguien de nuestra iglesia el día de ayer me dijo lo siguiente: cuando yo escuché estas doctrinas de la gracia, yo pensaba, dice lo siguiente, que Dios es un Dios privilegiado al tenerme a mí entre sus filas. ¿Entendiste eso? Este hermano pensaba que Dios era privilegiado porque le tenía a él entre sus filas, entre la iglesia. Las doctrinas de la gracia te van a ayudar a humillar tu corazón y exaltar a Dios. Ya no va a existir, saca el campeón que hay en ti. Tú eres un buen hombre, no. Pero además, la segunda razón, examina nuestros corazones si estamos en la verdad o no estamos en la verdad, si somos creyentes o no somos creyentes verdaderos. Eso es lo que ayuda a estas doctrinas de la gracia. Nos da además la condición real de
cómo la Biblia ve nuestros corazones y nuestras vidas a comparación del humanismo. Pero también, hermanos, resume lo que como creyentes creemos, valga la redundancia, o como iglesia creemos. Alguien te va a preguntar alguna vez lo siguiente: ¿y en qué cree tu iglesia? Quizá no vamos a poder darle una lista larga de doctrinas en la que nosotros creemos. Pero si tú sabes las doctrinas de la gracia, eso resume muy bien en lo que creemos. Escucha bien lo que estoy diciendo, resume. No es todo lo que creemos, pero resume bien. ¿Sí? Entonces esa es la razón para estudiar las doctrinas de la gracia. Resume todo lo que creemos. Y es así, hermanos. Miren, doctrina por doctrina, y eso resume lo que creemos. Si alguien te pregunta en qué cree tu iglesia, muéstrale las doctrinas de la gracia. Y puedes aprender, porque solo son 5 con 5 dedos. Puedes aprender eso. Pero no solo eso. Una quinta razón es: nos trae de nuevo a las escrituras. Ad fontes, de nuevo a las fuentes. Nos trae de nuevo a las fuentes. Pero además, hermanos, como sexta razón, nos ayuda a evangelizar. ¿Quieres aprender a evangelizar? Aprende las doctrinas de la gracia. Aprende las doctrinas de la gracia y podrás evangelizar. Y como ya les dije, necesitamos aprender a evangelizar de forma bíblica. Normalmente cuando yo evangelizo, hermanos, y ustedes saben, los que conocen, siempre pregunto: ¿nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Y los hermanos empiezan a pensar, o las personas, perdón, empiezan a pensar y empiezan a quizá sacar lo que ellos saben. Pero esa pregunta es una pregunta buena para romper el hielo. O a veces les pregunto: ¿es nuestra obediencia la causa de nacer de nuevo o es nacer de nuevo la causa de nuestra obediencia? O a veces les digo: ¿somos nacidos de nuevo porque tuvimos fe o tuvimos fe porque nacimos de nuevo? Y ellos empiezan a pensar y dicen: wow, nunca me había puesto a pensar en eso. Pues las doctrinas de la gracia, hermanos, nos ayuda a todo esto. Si sabes bien las doctrinas de la gracia, vas a poder evangelizar bien. Vas a poder resumir bien en qué crees y en qué es lo que la iglesia cree. ¿Qué son las doctrinas de la gracia? Son verdades y enseñanzas que vienen aquí en las Escrituras, como vamos a ver en el libro de Efesios. Vamos a ver el libro de Efesios mirando las doctrinas de la gracia, pero tú puedes sacar las doctrinas de la gracia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, de Mateo, de Marcos, o en el Antiguo Testamento están las doctrinas de la gracia. Si tú revisas Ezequiel, el profeta Ezequiel, están ahí las doctrinas de la gracia. Mi tesis o mi sermón está enfocado en lo que es el libro de Efesios. Pero si hay aquí algún hermano que quiere sacar las doctrinas de la gracia por ahí de un libro del Antiguo Testamento, lo puede hacer porque están allá. Ahora, obviamente, estas doctrinas de la gracia han sido mal interpretadas. Muchos en la actualidad creen que estas doctrinas de la gracia ha sido quizá levantado o ha sido escritas por Juan Calvino. Pero esta es una falacia histórica, porque realmente Juan Calvino no escribió esto. Es más, Juan Calvino estaba ya muerto. Cuando yo era joven, pensaba que Juan Calvino había escrito esto. Porque a estas doctrinas de la gracia, hermanos, también se les llama calvinismo, ¿verdad? Pero no es así. Juan Calvino no escribió esto. Esto nació con Jacobo Arminio. Es más, con los discípulos de Jacobo Arminio. Si ustedes conocen algo de historia, se van a poder dar cuenta de esto. Jacobo Arminio es el que redactó las 5 doctrinas y sus discípulos para quizá decir: yo no estoy de acuerdo con esto, con las doctrinas de Calvino. Ahora, Jacobo Arminio, hermanos, era estudiante del seminario de Juan Calvino. Es más, Jacobo Arminio estudió con Juan Calvino. Y alguien dirá: pero entonces, ¿por qué se dio la vuelta? La depravación total. Muchos acá de los que están, incluso que están estudiando con nosotros, de aquí a unos años, como Demas, te van a ir al mundo. Y no nos va a sorprender eso, así como Arminio. Hoy en día, hermanos, la doctrina que más prima es el arminianismo, gracias a Jacobo Arminio. Gracias a Jacobo Arminio. Así que estas doctrinas, hermanos, también son llamadas doctrinas del calvinismo. Ahora está bien, pero realmente Calvino no los escribió él.
Otra forma de llamar a esas doctrinas son las doctrinas del tulipán. Ya les expliqué a un inicio por qué se les llamó tulipán. Son las abreviaturas en inglés de lo que es depravación total, elección incondicional, gracia irresistible, expiación limitada, perseverancia de los santos, etcétera, que vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que son las doctrinas de la gracia, verdades bíblicas, enseñanzas bíblicas sacadas de la Biblia, no de Juan Calvino. Por eso es que es mejor decir que se llamen doctrinas de la gracia que calvinismo o que tulip. Ahora, está mal llamar tulip o calvinismo, no, pero mejor es llamarlo doctrinas de la gracia. Y vamos a ver estas doctrinas de la gracia, hermanos, bajo 5 encabezados. Así que si estás tomando notas, toma notas, toma nota, perdón, de la primera doctrina, depravación total, basada en Efesios capítulo 2, versículo 1. Segunda doctrina de la elección incondicional, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Tercera doctrina, expiación limitada, Efesios 5, 25. Cuarta doctrina, la gracia irresistible, Efesios 1, 9. Quinta doctrina, perseverancia de los santos, Efesios 4:30 y Efesios 1:13 en adelante. Si tú te das cuenta, estas doctrinas de la gracia resume lo que la iglesia bíblica sola escritura cree y resume nuestro cristianismo, hermanos. Si tú conocieras bien esto, realmente tu vida cambiaría. Así que es importante que conozcas esto. Si alguien te pregunta en qué crees tú, en qué cree tu iglesia, dale este resumen: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. En eso es lo que creemos como iglesia. No necesitas conocer toda la teología, necesitas conocer estos 5 puntos. De ahí, hermanos, la importancia de que podamos revisar las doctrinas de la gracia. Y hoy veremos la primera, la depravación total. ¿Qué enseña la depravación total? Veamos eso, hermanos. La primera, la depravación total. ¿Qué enseña la depravación total? ¿Alguna vez, hermano, has debido escuchar este himno, que es un himno de un hombre que al final es encontrado por el Señor, es hallado por el Señor? Y alguna vez hemos cantado esto, hace 2 domingos creo. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro yo. Perdido estaba y Él me halló. De mi maldad me libertó. Mi Salvador me rescató. Y como el mal fluye su amor, sublime gracia que me amó. John Newton. Este hombre era un traficante de esclavos, lo que actualmente llamamos trata y tráfico de personas. Este hombre, estando en el barco, encontró, o Dios le encontró a él, encontró esa gracia que tanto le hacía falta. Él era un explotador de esclavos, vendía a los esclavos. Al entender su depravación total, su condición como hombre, él escribió este himno: sublime gracia, que a un infeliz depravado salvó, que a un hombre ciego, sin entendimiento, el Señor lo miró. Perdido estaba hasta más no poder y Él me halló. Esta doctrina, hermanos, de la depravación total es una doctrina cardinal. ¿Qué enseña esta doctrina? Es la primera de todas las doctrinas. Y es la base, hermanos, es el pilar fundamental para que entiendan las otras 4 doctrinas. Muy posiblemente nos quedemos en esta doctrina 2 domingos, o muy posiblemente terminemos hoy. Eso va a depender hasta dónde lleguemos. ¿Ya? ¿Qué enseña la depravación total? ¿Qué enseña la depravación total? La depravación total, hermanos, enseña lo siguiente: que los hombres son pecadores, y escuchen bien, están bajo pecado, por ende lejos de la presencia de Dios. No existe nada bueno en el hombre o la mujer, siendo incapaces de hacer nada bueno para lograr su salvación. Nuevamente, ¿qué enseña la depravación total? Que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, que no existe nada bueno en el hombre, que el hombre lo único que tiene en su vida es pecado, al igual que la mujer, obviamente.
Y ese es el problema más grande que el hombre tiene. Ese es tu problema y este es mi problema, lejos de Cristo. Querido amigo, amiga, el problema más grande que tú tienes no es que te falte plata, no es que tengas un problema a nivel intelectual, no es que hayas nacido en blanco. El problema que tú tienes es el pecado. Se llama pecado. Alguna vez han debido escuchar a estos hombres, Freud, Rogers, Lacan, los que están en la universidad posiblemente han leído incluso, especialmente los que estudian psicología o filosofía. Por ejemplo, Freud dice, el hombre tiene un problema y su problema está a nivel sexual. No es el pecado, dice, es a nivel sexual. Pero la Biblia dice que no. Veamos lo que dice Karl Marx. Él dice que el problema que el hombre tiene es a nivel económico. Si tú le das plata al hombre, todo está solucionado. ¿Será verdad esto? No. Otro dice que el problema es que nacemos en blanco. El problema es nuestra sociedad que nos corrompe. ¿Será verdad esto? No. El Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre y en pecado he sido formado. ¿Cuál es el problema más grande que el hombre tiene? Que está muerto en sus delitos y pecados hasta más no poder. Miren Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Leamos el texto. Dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Cuando estabais muertos. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Ahí no dice cuando estábamos enfermos o cuando teníamos un problema económico o un problema sexual, social, intelectual. No, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y entonces Cristo nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? O perdón, ¿cuándo estábamos así? Muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer al Señor. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. La teología arminiana dice que el hombre no está muerto, el hombre está enfermo. Lo que necesita es un médico, una ambulancia para poder salvarlo de sus pecados. Por eso ellos creen y te dicen, ven a Cristo, levanta la mano, recibe a Cristo, haz esta oración y nada más. No hay nada más falso que eso. No hay nada más herético que eso. Nadie, hermanos, puede recibir a Cristo levantando la mano y orando 5 minutos. Nadie. ¿Saben por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados, al igual que yo cuando no conocía del Señor. Y esa es tu condición, mi amigo, mi amiga. Muerto en tus delitos y pecados. Y si tú pateas a un muerto, ese muerto no te va a responder por más que le des 100 patadas. O si te responde un muerto. No. Muchos conocen el cementerio. Yo escuché a un pastor dar este ejemplo de un pastor de seminario. Dice que fue con sus estudiantes y les dijo, hoy vamos a aprender la clase más importante. Y agarró a sus estudiantes y les llevó al cementerio. Entonces en el cementerio, este pastor les dijo a los estudiantes, bueno, ahora sí, predíquenles el evangelio. Y estos estudiantes dijeron, esto es lo más tonto. ¿Cómo vamos a hacer eso, pastor? Vamos a predicar al cementerio. Este pastor les dijo, es lo que vas a hacer toda tu vida. Vas a predicar a los muertos. Y en ese cementerio este pastor predicó a una tumba que estaba ahí y le decía, Mario, Mario, ven fuera, ven fuera. Y sus estudiantes le miraban, pastor, ¿está loco? Esto es lo que tú vas a hacer, le dijo este pastor. Toda tu vida vas a predicar a hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados. Y la obra de Dios solamente puede hacer que ellos revivan nuevamente y diga, Lázaro, ven fuera, Mario, ven fuera. Y entonces Dios les dará la vida. Mientras tanto, tú sigues predicando a estos hombres que están muertos en sus delitos y pecados.
Y no importa, hermano, hermana, que tú hayas levantado 10 veces la mano y hayas recibido a Cristo 100 veces. Si Cristo no hace la obra y te da vida primero, nada va a pasar en tu vida. Así que, querido amigo, amiga, tienes un problema y no tiene que ver con tu economía, no tiene que ver con tu intelecto, tiene que ver con tu pecado. Y pecado es todo lo que no agrada a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de este aire, el diablo, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y pensamiento, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de Satanás. Querido amigo, querida amiga, eres hijo de Satanás, hijo de ira, al igual que yo cuando no conocía del Señor. Tú que me estás viendo, eso dice las Escrituras. Y es tan importante entender, hermano, esta doctrina. Estás muerto, querido amigo, querida amiga, en tus delitos y tus pecados. Pero también, mi querido hermano o hermana, que tú vienes a esta iglesia, si no hay ningún cambio en tu vida, muy probablemente todavía estás muerto en tus delitos y pecados. He ahí la importancia de revisar esta doctrina. Si tú todavía te ofendes cuando te dicen que eres un gusano delante de Dios, no has entendido el Evangelio. Porque es peor decirte que estás muerto en tus delitos y pecados a decirte gusano, ¿verdad? Ese es el Evangelio verdadero, hermanos. El Evangelio verdadero no es saque el campeón que hay en ti. Tú eres una buena persona. No, el Evangelio verdadero es decirte que estás muerto en tus delitos y pecados y que tienes un problema con el Señor, que es tu muerte espiritual, y que si tú no te pones a cuentas que con Dios, lo que te espera es el infierno. Ese es tu problema. Estás muerto en tus delitos y tus pecados. Y queridos hermanos, esto es lo que hay que enseñar en nuestra casa. Este es el Evangelio verdadero. Esto es lo que debes enseñar a tus hijos. A veces cuando oro por Timoteo, quien es mi hijo, le oro eso al Señor. Señor, resucita a Timoteo porque está muerto en sus pecados. Eso es lo que debes enseñar a tus hijos. Por más que sean simpáticos y bonitos, por más que sean unos bebés lindos, están muertos en sus pecados. Y si no se arrepienten y si el Señor no les da arrepentimiento, su destino es el infierno. He ahí la importancia de predicar el Evangelio todos los días, en vuestras casas, en vuestros lugares. Y cuando nosotros vemos a la gente de afuera, lo que debemos ver en la gente no es personas, son cadáveres espirituales andantes. Huelen a muertos. El apóstol Pablo toma este ejemplo del cementerio, del dormitorio de los muertos. Esa es la condición del hombre. Por eso es que el apóstol Pablo tenía tanta pasión, tanto deseo de que los hermanos en todas las iglesias entiendan la depravación total, el evangelio verdadero. Porque están muertos en sus pecados y en sus delitos. La palabra pecados en el texto de Efesios es la palabra griega hamartía y agarrar al blanco. ¿Sí? Transgresiones, salirse de la senda, salirse por la tangente es la idea griega. Y si nosotros haríamos un análisis al texto de Efesios 2:1, un análisis exegético, podemos sacar mucha más riqueza. Una de ellas es que en el versículo 2, la primera frase puede ser que en el texto griego haya sido modificada y haya sido añadida del versículo 5. Miren el versículo 5. Dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con... ¿Cómo estábamos nosotros? No olviden eso, hermanos. Enseñen eso a sus hijos.
a sus parientes, a sus compañeros de trabajo, con los que no están enfermos. Las iglesias comúnmente les dicen que están enfermos. Y aunque suene duro esta enseñanza, hermano, hermana, esa es la realidad. Si no tienes a Cristo, tu condición es de mortandad. Y si hoy mueres, te vas al infierno. Y ese es el llamado para los predicadores, a predicar todo el consejo de Dios, con poder, con pasión, con autoridad, lo que hemos visto en Timoteo. Y no predico y no enseño porque quizá simplemente me cae alguien mal. No, sino más bien porque amo a las personas. Quiero que conozcan al Señor. Quiero que vean cuál es su condición real. No hay ningún campeón que pueda sacar en ti. Lo único que debes sacar de ti es pecado. Porque estás muerto en tus pecados. Hueles a mortandad. Se siente, hermano. Nosotros nos adherimos a la confesión de fe de 1689. Mira y escucha lo que dice esta confesión al respecto. En el párrafo 2, capítulo 4. La muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados y totalmente corruptos en todas sus facultades y partes del alma y del cuerpo. Otra confesión, la de Westminster, dice: el hombre, mediante su caída del estado de pecado, de un estado al estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación, de tal manera que el hombre natural, siendo completamente opuesto al bien y opuesto a Dios, es incapaz de llegar a la salvación. No tiene que ver con que levantes la mano y recibas a Cristo. Eso no existe en la Biblia, hermanos. Porque estás muerto en tus pecados. O un muerto puede levantar la mano y decir al Señor: yo quiero recibirte. ¿Puede hacer eso, hermanos? No. Y es lo que Pablo quiere que entendamos. El muerto está pues muerto. Y no necesitas conocer griego para eso. Muerto es muerto. Y aunque tú lo pegues, le patees, lo que sea, el muerto no va a responder. Mira lo que dice los cánones de Dort. Otra confesión antigua. El hombre, habiéndose hecho impío, perverso, corrupto en todos sus caminos, ha perdido todos los excelentes dones que Dios le dio en el jardín del Edén. Todos los hombres, dice, son incapaces de hacer el bien para la salvación. El pecado original se muestra en todos los no regenerados, en todos los impíos. Resumiendo, el problema que el hombre y la mujer tiene no tiene que ver, hermano, con el nivel social, con la economía, con la mente, como dice Freud, Rogers o Lacan. Tiene que ver con una sola cosa. Y el problema del hombre y de la mujer es que está muerto en sus delitos y pecados. Es el problema que tú tienes, mi amigo y mi amiga. Y es el problema que yo tenía antes de conocer del Señor. Nada bueno hay en ti. Estás muerto. ¿Y saben cuál es la paga del pecado? Muerte. Y no solamente una muerte espiritual, sino también física. Hay alguien quizá puede decir: pero pastor, es un solo versículo. Hagamos un recorrido. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1, 17. Miren lo que dice Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé un espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué dice versículo 18? Alumbrando los ojos de nuestro... ¿Para qué necesita ser alumbrado nuestra mente? ¿Por qué necesita ser alumbrado? ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas antes de conocer a Cristo. En tinieblas totales. ¿Por qué nuestra mente y nuestro corazón necesita ser alumbrado? Estamos en tinieblas. Miren el texto del versículo 2:5 que ya hemos dado lectura, pero vayamos nuevamente, Efesios 2:5.
Y aún estando nosotros muertos en pecados, Efesios 2:12. Vayamos a Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza, estaban sin Dios, eran impíos, eran perversos, eran pecadores, estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero, dice el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tenías el entendimiento entenebrecido. Estabas lejos de Dios, porque eras un ignorante delante de Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Efesios 5:3. Efesios 5, capítulo 5, versículo 5. Versículo 6, vamos a leer directamente. Versículo 6, 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de... Eso erais algunos de vosotros. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois, ¿cómo eran en otro tiempo? En otro tiempo, tinieblas, hijos de la oscuridad, hijos del diablo. Y así también era mi condición, hermanos. Sin Cristo, eso es lo que hacíamos. Génesis capítulo 8, versículo 21, porque alguien me va a decir, bueno, solo está en el libro de Efesios eso. No, hermano, está a lo largo de la Biblia. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y podemos dar lectura, hermanos, a muchos textos que tengo aquí escritos. Pero podemos terminar quizá hasta las 6 de la tarde y realmente vamos a darnos cuenta cuál es la maldad de nuestro corazón. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Dice Job 14:4. Nos llama inmundos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podráis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Jeremías 13:23. Estas son preguntas retóricas. ¿Podrá mudar el etíope su piel y el leopardo podrá cambiar sus manchas? ¿Es posible eso? De igual manera es imposible que tú, si no tienes a Cristo, seas alguien que pueda hacer una bondad o alguien que pueda llegar a la salvación. Es imposible. Y podemos ir recorriendo versículo a versículo desde Génesis hasta Apocalipsis para convencerlos de que realmente somos depravados. Realmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ah, pastor, pero yo no soy tan malo como Hitler. ¿Has escuchado ese argumento? No soy tan malo como Hitler porque nunca he matado, yo no soy tan malo. No puedo estar muerto en mis pecados. Tal vez enfermo. Eres un arminiano entonces, hermano. Pero ¿sabes? Puedes ser igual o peor de malo que Hitler. Y entonces, ¿por qué no soy así? Por la gracia común de Dios. La gracia común es que está deteniendo tu maldad. Pero si Dios retira esa gracia común, puedes ser igual o peor que Hitler. Y no solamente vas a quemar a 2 o 6 millones, tal vez 3 trillones puedes hacer. Si no fuera la gracia común de Dios, hermanos, esta sociedad no existiese. Nos podemos matar los unos a los otros con cuchillos y demás. Es la gracia común que está sosteniendo la impiedad del hombre, la depravación del hombre. Me gusta este ejemplo. Ustedes conocen el auto cuando está en una bajada, ¿sí? Y
hay unos frenos, ¿verdad? Como estilo cuña, ¿sí? Que está deteniendo que el auto se vaya de picada. Es lo que Dios hace. Nos está deteniendo. Y Dios está deteniendo incluso de los impíos la maldad con su poder. Pero si Él levanta las manos, hermanos, realmente sería un caos total. Sería un caos total. Así que si no eres tan malo como Hitler, es porque Dios en la gracia común te está deteniendo. Pero puede ser igual o peor. A veces cuando escucho a los hermanos ver noticias y dicen, uy, qué malo es ese hombre, ha matado a sus propios hijos, los ha degollado. Hermano, si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo haríamos lo mismo o peores cosas. ¿Sabes por qué? Porque somos depravados totalmente. Si no fuera por Cristo, haríamos igual o peor. Gracias al Señor por su gracia que nos salvó. Pero si no, haríamos igual o peor. Hay un libro que apoya también la mortandad del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Si estás en tu Biblia, podemos ir a Romanos 3, versículo 9 en adelante, hasta el 20. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo es sacar algunas citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, del Salmo 51, el Salmo 14, el Salmo 5, el Salmo 10, el Salmo 53, el Salmo 14, Isaías 59, Isaías 48, y él está reuniendo todos estos versículos en este pasaje. Mira lo que dice Romanos 9. Son alusiones al Antiguo Testamento. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dice el apóstol Pablo, haciendo referencia a los gentiles, a los impíos. En ninguna manera, dice Pablo, de ninguna forma, ni que se te pase esto por la mente. No somos mejores por más que seamos creyentes. Somos iguales o peores, pero es la gracia de Dios que cambia eso. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo ¿qué? Pecado. Todos están muertos en sus delitos y pecados. Todos. Hasta el niño más pequeño que está en esta sala. El que tiene 2 meses. Hasta el niño que está en la barriga de sus mamás, de la mamá en este momento. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay justo ni uno. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Ah, pastor, pero yo he buscado de Dios. ¿Escuchaste eso? Yo he buscado de Dios. Un día cuando estaba triste, cuando todo me salía mal, yo he buscado de Dios para que luego todo me salga bien. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? No hay nadie que busque a Dios. Es Dios quien busca a ese alguien. Es Dios, hermano, que te hace nacer de nuevo. Es Dios que te busca. ¿O alguna vez viste un ratón buscando a un gato? Nunca. ¿Quién busca a quién? El gato al ratón. Es Dios quien te ha buscado a ti. Es Dios quien me ha buscado a mí. Porque no hay una sola persona que busque de Dios. Es Dios quien nos busca y nos salva. Y entonces nosotros queremos buscar más de Él. Y ahí la respuesta, ¿por qué no tienes hambre y sed de la palabra de Dios? Es quizá que Dios no te ha buscado y no te ha encontrado. No porque Él sea el perdido, somos nosotros los perdidos. Sino por tu rebeldía de corazón. Porque aquel que es hallado por el Señor, busca de Dios. Sin que alguien le diga, lee tu Biblia, estudia la Biblia. Le nace. Porque es su vida.
Versículo 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Me gustaría estudiar todo esto punto por punto. Son casi unos 16 puntos que he sacado de las cualidades o características de los impíos. Me gustaría uno por uno hacer una prédica. Quizá la semana que venga podemos hacer eso, pero va a depender mucho del tiempo que tengamos o no. Versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron, ¿qué? ¿Qué somos, hermanos, sin Cristo? Inútiles para alcanzar la salvación. Ah, no, levanta tu mano. Ven aquí al frente que vas a recibir a Cristo. Inútil, no vas a poder. Es Dios quien debe darte vida. Lázaro, ven fuera. Y entonces Lázaro cobra vida. Resucita de lo muerto que está. A ver, piensa un poco. ¿Quién te dijo ven fuera? No hay quien haga lo bueno. Ups. No hay uno solo que haga lo bueno. No, pastor, es que mi vecina es buena. Ella incluso me da comida a mediodía. O mi jefe o quien sea. ¿Qué dice la Biblia? Delante de Dios, a los ojos de Dios, no hay siquiera uno que sea bueno. Ni siquiera los niños que están ahí atrás. Ni siquiera los más pequeños. Son serpientes, decía un pastor, ¿no? En pañales. No hay uno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto su garganta. ¿Para qué usa su garganta? ¿Para qué? Para maldecir. Es destructivo. Esa es una cualidad que puse acá. Es destructivo. Es engañoso. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engaña. ¿Acaso no es así aún en nuestras vidas, hermanos? Hermanas, ¿acaso no nos gusta el chisme desde que nacemos? Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. ¿Necesita ser un científico para probar esto? ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Nadie. Solo miente, porque su naturaleza es así. Depravado totalmente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. Es mortífero, malicioso. Y amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Inclinado a comer homicidio, destrucción. Inclinado a alejarse de Dios. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios en estas personas, en cualquier impío. Y ni en ti ni en mí cuando no conocíamos de Cristo. Ese es el problema que el hombre tiene, muerto en sus delitos y pecados. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se cierre. Aquellos especialmente que dicen que saques el campeón que hay en ti. Que su boca sea cerrada con la palabra de Dios. No hay ningún campeón. Quizá puede ser campeón para pecar, pero no para otra cosa. Estás muerto en tus delitos y pecados, eso es lo que dice la Biblia. Completamente muertos. El pecado, hermanos, ha afectado el intelecto, las emociones, la voluntad, el alma, el cuerpo. El pecado ha afectado la creación. El pecado ha afectado todo, hermanos. ¿Acaso antes teníamos que
teníamos que sudar. No, después de la caída pasó esto. Afectó todo. ¿Acaso la tierra antes producía cardos y espinas? No, después de la caída pasó esto. Y este es el problema, hermanos, que el hombre tiene. Este es el problema que la mujer tiene. Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Ven cómo, hermanos, esta doctrina nos lleva nuevamente a las Escrituras, al Evangelio? Y esto es lo que tú debes aprender y enseñar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus parientes, a tus familiares, a los que están quizá alrededor de tu trabajo. Están muertos en sus delitos y pecados y lo único que les espera es la condenación eterna, el infierno. Esa es la mala noticia. Cuando evangelices, evangeliza de esta manera. Hay un problema, amigo, amiga, que tú tienes. ¿Y cuál es ese problema? No es que tu cortejo te haya dejado. Es que tienes pecado en tu corazón y estás muerto en tus delitos y pecados. Esa es la mala noticia. Y es lo primero que debes enseñar al momento de evangelizar. La mala noticia. Para después darle la buena noticia. La gracia. ¿Y cuál es la buena noticia? Vamos a ir a Juan 11:25. El Evangelio de Juan 11:25. Esta es la buena noticia. No puedes evangelizar y dejarles con la mala noticia. Porque de entrada ya están condenados. Y si no creen, ya han sido condenados. Pero dale la buena noticia. Y esta es la buena noticia, este es el Evangelio. Pero antes de la buena noticia es necesario darles la mala. Querido amigo, ya te he dado la mala noticia. Eres un hombre o una mujer muerta en sus delitos y pecados, tienes un problema con Dios. Y si no te arrepientes, Dios mismo te enviará al infierno. Pero aquí quiero darte la buena noticia. Si tú te arrepientes, dice el Señor en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, bien muerto, ¿qué? Vivirá. Querido amigo, querida amiga, no importa cuán muerto estés en tus delitos y pecados. Si tú crees en Cristo y te arrepientes, Cristo mismo te resucitará y te dirá, ven Lázaro, ven y sal fuera. Hay esperanza y la esperanza es Cristo Jesús. Él vino a morir por tus pecados. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y no importa cuán muerto estés, Él te resucitará y te dará vida eterna. Ven a Él, mi amigo, mi amiga, en arrepentimiento y fe. Y para ustedes, queridos hermanos, cuánta gratitud hay en vuestras vidas de que Cristo os haya resucitado de lo muerto que estaban. ¿Se puede ver esa gratitud en sus vidas? Sirviendo al Señor, aún llegando temprano a la iglesia. ¿Se puede ver eso, hermanos? Ayer hablamos con los líderes, cómo los hermanos llegan temprano a sus trabajos, pero cómo no llegan temprano a la iglesia. ¿Se puede ver la gratitud en tu vida? De que Cristo te haya resucitado de lo muerto que estabas y puedes dar gracias al Señor y decir, quiero llegar temprano a adorar, a alabar al Señor. ¿Se puede ver tu gratitud? O es que como es la iglesia, no importa la hora que llegue, faltando 5 minutos para que termine. Es que como es la iglesia, no importa si sigo predicando el evangelio o no, porque no es mi trabajo. ¿Hay gratitud en tu vida, hermano, hermana? ¿Cuánto agradecimiento hay en tu vida? Porque Cristo te haya salvado de lo muerto que estabas, de lo inmundo que eras, de lo depravado que eras. ¿Se puede ver ese agradecimiento? Puedes decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Oh, hermanos, si entendiésemos el evangelio así como la Biblia nos muestra, yo creo que no hubiese un impío en esta ciudad. Porque todos daríamos, hermanos, de lo que tenemos y de lo que no tenemos.
El problema es que no entendemos el evangelio y por eso es que no damos lo que debemos dar al Señor, todo lo que tenemos. Ese es el problema, hermanos. Si entendiéramos realmente el evangelio, quizás no hubiera ni un impío en esta ciudad. Pero el problema es ese. No entendemos de dónde Dios nos ha sacado. No entendemos cuán depravados éramos. No entendemos, hermanos. No entendemos y decimos que entendemos, pero no es verdad. No es verdad, hermanos. Porque se nota en tu vida. Se nota en mi vida. Se nota. ¿Cómo es posible llegar temprano al trabajo y no a la iglesia? ¿Cómo es posible comprar cosas caras para otra cosa, pero no para ir a la conferencia? Se nota, hermano, se nota. No has entendido de dónde Dios te ha sacado. No has entendido que eras un impío, un depravado, que lo único que merecía ser el infierno. No has entendido. La gracia para ti es una gracia barata. Puedes pensar y decir: Señor, estoy viviendo una vida agradecida a ti. ¿Puedes decirle eso al Señor? No. Muchos de vosotros, hermanos, solo vienen a la iglesia por tradición, por obligación, porque quizás sus papás o sus padres o su mamá le obliga, o sus parientes. No porque realmente estén agradecidos al Señor. ¿Está mal eso? No. Que vengan. Pero mi amigo, mi amiga, joven, señorita, debes de entender cuál es el problema que tú tienes. Tu pecado. Y si no te arrepientes, por más que vengas a esta iglesia, te vas a ir al infierno. ¿Qué pasión arde por tu corazón o por tus venas? ¿Qué pasión corre por tus venas? ¿Por el Evangelio, por Cristo? Porque esta ciudad sea evangelizada con el Evangelio verdadero, valga la redundancia. Oh, hermanos, si entendiéramos esto, realmente yo creo que Santa Cruz, hermanos, cambiaría. Si entendiéramos esto, realmente Santa Cruz cambiaría. No hubiera ni un impío. Pero lamentablemente, incluso los que hemos entendido ya el Evangelio, incluso los que ya hemos escuchado las doctrinas de la gracia, no vivimos eso que ya habíamos escuchado. ¿Sí o no? No hay pasión por la palabra. No hay pasión por las almas perdidas. No hay pasión por la iglesia. No hay pasión por servir al Señor. No hay pasión por venir temprano y ayudar en la iglesia. No hay pasión, hermanos. Y si no hay pasión es porque el Señor no te ha salvado todavía. Si necesitas todavía, hermano, ¿por qué llegas tarde, hermano? ¿Por qué día del Señor? No trabajas hoy día. ¿Por qué, hermano? No hay pasión por el Señor. No has entendido de dónde Dios te ha sacado. No has entendido el infierno. No has entendido la muerte eterna. No has entendido de dónde Dios te ha sacado, de su ira. No has entendido. Por eso haces lo que quieres. Y no lo que Dios quiere. ¿Cuántos están afuera? Cadáveres espirituales que no han escuchado del Evangelio. Pero claro, como te has venido a la rápida, ni los has invitado. Hay dos amigos que están aquí que trabajan en casa. Y ojalá el Señor quiera que ellos puedan conocer de Él. Pero ¿dónde está tu invitado? Ellos fueron invitados por el papá de mi esposa. Pero ¿dónde está tu invitado? Ni siquiera tú has podido llegar en hora, hermano. A ver, mira a tu derecha y a tu izquierda. ¿Dónde está tu invitado? Claro, no va a haber invitados porque ni tú has podido llegar en hora.
Y yo no sé qué excusa vas a poner, pero no hay pasión por las almas perdidas ni por el Señor. No quieres tú que ellos escuchen lo que estamos predicando para que se salven, porque quizá mañana sea tarde y mueran esas personas. Querido hermano, hermana, examina tu vida. Piensa bien si el Señor realmente te ha salvado, te ha sacado y te ha resucitado de lo muerto que estabas. Porque quizás sigas muerto o muerta en tus delitos y pecados. Quizás sigas así. Quizás sigas oliendo a mortandad. Quizás estés aquí, pero hay un título ahí en tu frente de muerto. Aún estoy. Examina tu vida. Examina tu vida. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti. Agradecidos porque realmente has hecho lo imposible, Señor. Morir en una cruz. Sacarnos del infierno, sacarnos de tu ira, resucitarnos de lo muerto que estábamos. Pero a veces somos tan mal agradecidos, Señor, que no nos importas tú, ni la iglesia, ni las almas perdidas. Ayúdanos, Señor, a vivir tu evangelio de verdad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.